Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Forsaken Prince. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Classroom of the Elite X Quintillizas. Sentimientos complicados, pequeño 2, pequeños idiotas. La tarde del viernes, el sonido estridente de la campana escolar rompió el silencioso pasillo. Los estudiantes, con sus bolsos al hombro, comenzaron a salir del aula. Las clases acababan de terminar. Unos se dirigieron directamente a los dormitorios, otros fueron a sus respectivos clubes y la mayoría se apresuró hacia la biblioteca para asegurar una mesa. Eso fue agotador. Un grupo de chicas avanzaba por el concurrido pasillo, cargando pesadas bolsas repletas de materiales de estudio para la sesión que tendrían más tarde. Sí, asintió Itsuki. No puedo creer que la profesora nos hiciera pronunciar todas esas palabras en inglés y además memorizar sus significados. Si no fuera por la clase que nos dio Ayanokuji-kun el otro día, estoy segura de que habría sido muchísimo más difícil. Las otras tres asintieron, completamente de acuerdo con el comentario de Azuma. De verdad le estamos muy agradecidas. Ichiasi hizo una pausa cuando una idea cruzó de repente por su mente. ¿Qué les parece si le organizamos una fiesta sorpresa después de los exámenes? El grupo se detuvo en seco y giró la cabeza para mirarla. Azuma abrió la boca de par en par, mientras que las otras dos mostraban una expresión de absoluta sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué me están mirando así? Jamás pensé que las palabras fiesta sorpresa saldrían de la boca de nuestra reservada Ichiasi-san, la molestó Azuma. Es cierto, coincidió Miku. De todos modos, suena divertido. Yo me apunto. Yo también. Vamos a sorprenderlo a lo grande. Gritó la enérgica Azuma. Después de los exámenes, ¿eh? Está bien, yo también. Azuma extendió la mano con una sonrisa. Miku la colocó encima sin dudar. Itsuki puso la suya sobre la de Miku. Finalmente, Ichiasi apoyó la mano sobre las de todas. Operación Fiesta Sorpresa. Las cuatro lo gritaron al unísono con entusiasmo. Su repentina demostración llamó la atención de los demás estudiantes que pasaban por el pasillo. Muertas de vergüenza, las cuatro salieron huyendo del lugar con las orejas completamente rojas. Un chico alto caminaba a paso rápido por el sendero. En cuanto sonó la campana, Sudou salió inmediatamente del salón. Se dirigía al gimnasio para entrenar o quizá directamente al dormitorio. Aunque durante ese mes los miembros de los clubes no estaban obligados a asistir a las actividades debido a la preparación para los exámenes parciales, él decidió ir de todos modos. No era principalmente porque quisiera sudar un poco más o entrenar con la esperanza de conseguir un puesto como titular. En realidad, solo quería evitar a cierta persona. Gracias a su irresistible carisma, Kushida ya había convencido tanto a Ike como a Yamauchi de volver al grupo de estudio, a pesar de todo lo ocurrido. Y precisamente por eso Sudou tenía tanta prisa. TSK, cada vez que veo a esa estirada de cara seria, me hierve la sangre. No soportaba la sola idea de tener a Orikita cerca. Además, si regresaba al grupo, sería ella quien se encargaría de enseñarle. Clic. Y también estaba Ayanokuji. Al principio lo había visto como un estudiante completamente inofensivo. Pero, desde aquel incidente, esa imagen había cambiado por completo. Ahora lo consideraba alguien verdaderamente aterrador. Solo con recordar lo ocurrido, Sudou apretó el puño con fuerza. Era la primera vez que alguien lograba hacerlo sentir completamente superado. Sudou se había visto envuelto en innumerables peleas desde la secundaria. Había conocido tanto la derrota como la victoria, pero cuando se trataba de Ayanokuji, su instinto le advertía una sola cosa: no tenía ninguna posibilidad de vencerlo. El techo semicircular del edificio apareció finalmente ante su vista. Los débiles sonidos del balón rebotando contra el suelo y el chirrido de las zapatillas deslizándose sobre el pulido parquet de arce le indicaron que los demás miembros del club ya estaban entrenando dentro del gimnasio. Suspiró aliviado y comenzó a caminar hacia la entrada. Justo cuando estaba a punto de entrar, oyó detrás de él una respiración agitada, seguida por una voz femenina. Por fin, Hideo, te alcancé, Hideo, Sudou-kun.
Al reconocer aquella voz, giró la cabeza y encontró a Kusida intentando recuperar el aliento. Su corto cabello beige estaba completamente despeinado, gotas de sudor recorrían su rostro y su cuerpo permanecía inclinado hacia adelante, con ambas manos apoyadas sobre las rodillas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con un tono de preocupación. La chica, todavía agotada, levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa. Horikita-san y los demás te están esperando en la biblioteca, Sudou-kun. Vine a buscarte. Aunque le sabía mal rechazar tan fríamente la invitación de la chica, aún no estaba en condiciones de volver a tratar con Horikita. Se sentiría demasiado incómodo, y las posibilidades de que ocurriera otro incidente como el anterior eran bastante altas. Bajó la mirada y respondió. Voy a practicar baloncesto. Lo siento, Kusida-san. Los ojos de la chica vacilaron. Sudou se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la entrada del gimnasio, pero se detuvo cuando Kusida le sujetó repentinamente del brazo. Dale otra oportunidad a Horikita, Sudou-kun, le suplicó. Estoy segura de que todo saldrá bien. Sudou ni siquiera la miró y trató de seguir avanzando. Por favor, Sudou-kun, no quiero perder a ninguno de mis amigos, dijo con voz apagada. Podría parecer que el grupo de estudio era su última esperanza y que, de no regresar, terminaría expulsado. Pero él conocía perfectamente la realidad. Era pésimo estudiando. Además, la forma en que estaban ahora mismo, con Kusida sujetándole el brazo, sin duda podía dar pie a malentendidos si alguien los veía. Kusida, ¿puedes soltarme? Ah. Lo siento. Ella dio un pequeño salto hacia atrás y recuperó la compostura. Pero, Sudou-kun, por favor. Kusida bajó la mirada y apretó con fuerza la falda entre sus manos. Aún no estaba dispuesta a rendirse. Sudou suspiró y se rascó la nuca. Lo intentaré el lunes, dijo sin volver la vista hacia ella. Primero voy a hablar con el club, Kusida. Al oír su respuesta, ella levantó inmediatamente la cabeza, mostrando una sonrisa brillante. Está bien, Sudou-kun. Respondió alegremente. Entonces nos vemos el lunes. Adiós. Kusida hizo una ligera reverencia y se despidió agitando la mano. Sudou permaneció de espaldas, sintiéndose mal por haber sido tan frío con ella. Sabía que Kusida no había hecho nada malo. Pero, antes que cualquier otra cosa, necesitaba recuperar la calma. Kusida ya se había marchado del lugar y Sudou finalmente entró a la cancha de baloncesto. Sudou. ¿Qué haces por aquí? Un musculoso estudiante de un curso superior, empapado en sudor, sostenía el balón con ambas manos mientras le hablaba. Necesitaba venir a sudar un poco, senpai. No se preocupe, también me estoy preparando para los exámenes parciales. Era una mentira evidente, pero el otro simplemente decidió ignorarla. Bien. Levantó el balón por encima de la cabeza y, con un rápido movimiento, se lo pasó a un compañero que corría hacia la canasta. Solo recuerda una cosa. Sacar una calificación reprobatoria significa expulsión inmediata. Si no quieres que te echen de la escuela, no te concentres únicamente en el deporte. Aprende también a cuidar tus estudios. Sí, senpai. Sudou respondió golpeándose ligeramente el pecho. Ahora ve a cambiarte. Asuma estiró los brazos hacia arriba mientras dejaba escapar un largo gemido de alivio. Por fin terminé. Con curiosidad, miró a su derecha y descubrió que las dos hermanas seguían completamente concentradas en sus hojas de ejercicios. Itsuki y Miku continuaban respondiendo las preguntas, así que decidió no molestarlas y dirigió la vista hacia la persona sentada frente a ella. Ayanoko Uji apoyaba el rostro sobre la palma de su mano mientras leía en silencio un libro de cocina. A Asuma le resultó un poco extraño que, entre la enorme variedad de libros disponibles en la biblioteca, hubiera elegido precisamente ese. Abrió la boca para iniciar una conversación, pero de repente recordó que seguían en medio de un examen de práctica. Ayanoko Uji agradeció en silencio que hubiera entendido la situación y supiera comportarse. Ella cerró la boca con torpeza, conteniéndose de hacer el más mínimo ruido, lo que hizo que una leve sonrisa se dibujara en los labios del chico, encontrando divertida su reacción. En ese momento, otra persona dejó el bolígrafo sobre la mesa y suspiró en silencio.
Ichiasi acababa de terminar la hoja de ejercicios, pero por alguna razón tenía un aire desanimado. Preocupada, Azuma acercó los labios a su oído y preguntó en voz baja. ¿Te pasa algo, Ichiasi-san? Por el tono de su voz, Ichiasi comprendió enseguida que su amiga estaba sinceramente preocupada por ella. La miró de reojo y negó suavemente con la cabeza. No es nada grave, Azuma-san. Solo, estoy un poco nerviosa por los exámenes parciales. Eso es todo. ¿Y quién no lo está? Relájate un poco, Ichiasi-san. Le dio un ligero codazo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo y todo saldrá bien. Estoy segura. La brillante sonrisa de Azuma disipó poco a poco la tristeza que ocupaba el corazón de Ichiasi. Aunque las palabras de su amiga estaban llenas de incertidumbre, decidió no pensar en ello y le respondió con una dulce sonrisa. Tienes razón, Azuma-san. Aún nos queda tiempo para prepararnos. Además, contamos con la ayuda de Ayanokuji-kun. Ayanokuji había estado escuchando la conversación en silencio y, sinceramente, deseó que al final de los exámenes todo saliera bien para ellas. Apenas era el cuarto día que estudiaba con aquel grupo, pero la tranquilidad que sentía al compartir ese tiempo con ellas le resultaba sorprendentemente agradable. Estaba convencido de que jamás experimentaría una sensación semejante en un grupo numeroso o en el grupo de Horikita. En lugar de paz, estaba seguro de que tarde o temprano todo terminaría convirtiéndose en un desastre. Disfrutó de aquella calma, lejos de su molesta vecina y de esa persistente mosca que no dejaba de importunarlo siempre que tenía la oportunidad. Sin embargo, ese momento de tranquilidad duró poco. Itsuki y Miku terminaron el cuestionario exactamente al mismo tiempo. Ayanokuji cerró el libro y extendió la mano, pidiéndoles los cuestionarios terminados. Las chicas se los entregaron con cierta vacilación. Ayanokuji frunció ligeramente el ceño. Podía imaginar fácilmente el motivo de su reacción, pero aún así tomó las hojas. Miku, Itsuki y Azuma hicieron un puchero, molestas por su falta de consideración, mientras que Ichiasi las observaba completamente confundida, sin entender por qué se comportaban como un grupo de niñas. «¡Qué malo eres, Ayanokuji-kun!». Azuma cruzó los brazos y desvió la mirada. «¿Eh?», soltó Ichiasi, desconcertada. Itsuki también infló las mejillas. Tú sabes que hace nada acabamos de tener la clase de inglés, y aún así pusiste otra tanda de preguntas de vocabulario en inglés en la última página. Ya tuve suficiente con estar pronunciando palabras extranjeras por hoy, se quejó Miku. Ichiasi entró en pánico, alternando la mirada entre las tres. Jamás imaginó que fueran tan directas al expresar sus quejas. Sin embargo, el destinatario de todas ellas no pareció afectado en lo más mínimo y respondió con absoluta indiferencia. Solo tienen que acostumbrarse. Poco a poco se iban acostumbrando a la rígida personalidad de Ayanokuji. Al final, todas suspiraron y se rindieron, conscientes de que nada de lo que dijeran haría cambiar de opinión al chico. Ayanokuji tomó su bolígrafo, bajó la vista y comenzó a corregir los exámenes. Solo quedan 3 semanas para los exámenes parciales, murmuró Itsuki, dejando caer la cabeza sobre la mesa. Sí, y es un fastidio, coincidió Azuma con énfasis. Ichiasi la miró con expresión de desconcierto. Hacía apenas unos minutos rebosaba optimismo, y ahora parecía completamente derrotada. Miku, por su parte, simplemente apoyó la cabeza sobre los brazos y se quedó mirando en silencio a Ayanokuji mientras corregía, con sus adorables mejillas ligeramente infladas. Por cierto. Ayanokuji levantó la vista hacia ellas. Pueden tomarse un descanso de 15 minutos. Hoy tengo la tarde libre, así que me quedaré aquí hasta las 7. Las 4 se quedaron completamente inmóviles y abrieron los ojos de par en par. Ayanokuji arqueó una ceja, ligeramente molesto por semejante reacción. Nino le había enviado un mensaje esa misma tarde diciéndole que no podrían verse porque había quedado con sus amigas para ir al Keyaki Mall después de clases. Estaba segura de que volverían bastante tarde al dormitorio, y Ayanokuji simplemente le respondió, «Que te diviertas». Los ojos de las chicas comenzaron a brillar y enormes sonrisas aparecieron en sus rostros.
Asuma incluso empezó a sollozar de la emoción. Ayano Kouji-kun, eres nuestro salvador. Ya. Se recostó en la silla. En fin, vayan a comprar algo antes de que termine de corregir sus hojas. Cuando regresen, habrá correcciones directas, y otro pequeño examen. El chirrido de las patas de las sillas resonó por la biblioteca cuando las 4 se levantaron. Sí, sensei, canturreó Asuma con un tono claramente sarcástico. Ichiasi le hizo una pequeña reverencia. Con permiso. Y luego estaba Miku, que, como una niña, le sacó la lengua a Ayano-kuji antes de marcharse. Él simplemente observó cómo las 4 se alejaban tranquilamente hacia la salida. Cuando finalmente desaparecieron de la biblioteca, Ayano Kouji dirigió la mirada hacia la chica de cabello color fresa claro que tenía sentada frente a él. ¿No vas? Ayano Kouji le dirigió una mirada curiosa a Itsuki. Sinceramente, jamás pensó que fuera a rechazar una oportunidad de ir a comer. Estoy a dieta. Bajó la mirada. Ellas también me invitaron hace un momento, pero les di la misma respuesta. Itsuki le dedicó una sonrisa claramente forzada, a la que Ayano Kouji respondió con una expresión de absoluto aburrimiento. ¿Qué? Ayano Kouji suspiró. Luego apiló los exámenes, dejó encima el libro de cocina y se puso de pie. Vamos. ¿A dónde quieres ir? Itsuki permaneció sentada, completamente confundida. ¿Qué quieres decir, Ayano Kouji-kun? Sé que tienes hambre, Itsuki. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Los rugidos de tu estómago son lo bastante fuertes como para provocar un terremoto. Al escuchar aquel comentario tan poco considerado, Itsuki se levantó de golpe. Todo su rostro se tiñó de un intenso color rojo, y casi parecía que le salía vapor de la cabeza por la vergüenza. ¿Cómo puedes decirle algo así a una chica? ¿Quieres unos cupcakes? Está bien, yo invito. Lo dijo como si nada y empezó a caminar. Pues ve tú solo. Cruzó los brazos y desvió la mirada. Yo no voy. Ayano Kouji suspiró. Tú misma sabes que no es buena idea estudiar con el estómago vacío, ¿verdad, Itsuki? La firme fachada de la chica se vino abajo al instante. Sí. Cabizbaja, terminó dándose la vuelta con resignación. Ayano Kouji ya se había detenido unos pasos más adelante. Giró ligeramente la cabeza por encima del hombro para mirarla. No te contengas. Yo pago todo. Le mostró su tarjeta verde de estudiante lo suficiente para que pudiera verla y, acto seguido, volvió a mirar al frente y continuó caminando. Itsuki corrió apresuradamente tras él con el bolso al hombro. Espera, Ayano Kouji-kun. ¿Y las cosas de las demás? ¿No deberíamos llevárnoslas? Déjalas ahí. Dudo mucho que alguien robe algo en una biblioteca tan concurrida. ¿Pero y si alguien lo hace? Preguntó con total seriedad. Lo cazaré. Finalmente logró alcanzarlo y ambos comenzaron a caminar uno al lado del otro. ¡Qué miedo! Se cubrió la boca para contener la risa, pero al bajar la vista se dio cuenta de que Ayano Kouji no llevaba nada consigo aparte de la tarjeta. Espera, ¿dejaste también tu mochila sobre la mesa? Sí. Su respuesta hizo que Itsuki se llevara una mano a la frente. Las cosas que dejamos allí les indican a los demás que esa mesa está ocupada. Así que no te preocupes tanto. Itsuki solo pudo suspirar con incredulidad y siguió caminando junto a él. Poco después, ambos hacían fila frente a uno de los mostradores de la cafetería, cada uno con un vale de comida en la mano. Itsuki tenía la cabeza agacha y una expresión de profunda decepción. Había pensado que Ayano Kouji la llevaría al Payet Café, ya que había mencionado los cupcakes. En cambio, estaban en la cafetería de la escuela. Ayano Kouji-kun, murmuró. Él giró ligeramente la cabeza por encima del hombro. ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó mientras sujetaba con fuerza la parte trasera de su uniforme. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Acabo de recordar lo glotona que eres. Mis puntos son limitados. No quiero acabar sufriendo como el resto de la clase por tu culpa, ¿sabes? Los dedos que sujetaban la tela de su uniforme se hundieron en su espalda, pellizcándole con fuerza la piel.
Ayanoko Uji apretó los dientes y todo su cuerpo se tensó por el dolor repentino. ¿Te importaría repetirlo? No lo escuché muy bien, Ayanoko Uji-kun. Sonreía, pero no con dulzura, sino con una expresión inquietante. Solo estaba bromeando, Itsuki, se disculpó. No te tomes en serio lo que dije, aunque sea verdad. ¿Qué acabas de decir? Itsuki retorció aún más los dedos y aumentó la presión, obligándolo a inclinarse hacia adelante. Ayanoko Uji dejó de hablar y fingió soportar el dolor, permitiendo que ella tomara el control de la situación. Un minuto después, Itsuki suspiró y lo soltó. Lo siento. No debía ser algo así solo porque tengo antojo de cupcakes. Un signo de interrogación pareció aparecer sobre la cabeza de Ayanoko Uji. No entendía qué relación había entre lastimar a alguien y tener antojo de un postre. Sin embargo, no consiguió encontrar una respuesta. Yo también lo siento. Sé que mis comentarios fueron groseros, pero me divertí molestándote. Vaya, se cubrió la boca con una mano. Pensé que habías nacido siendo insensible con las chicas. No esperaba que tuvieras un poco de autoconciencia. Así que ahora te estás burlando de mí, ¿eh? Interesante. Entonces llegó el turno de Ayanoko Uji. Entregó su vale de comida al personal de la cafetería y, poco después, recibió su pedido. Itsuki hizo lo mismo. El proceso fue igual para ambos y, al final, se sentaron frente a frente en una mesa. Itadakimasu. Ayanoko Uji dio un mordisco a su sándwich de atún, mientras Itsuki empezó enseguida con su ramen de cerdo tamaño mediano. Observó en silencio a la chica que tenía enfrente. Aunque era bastante glotona y casi siempre se la veía con algo en la boca, Itsuki no comía de forma descuidada. Sujetaba los palillos con elegancia y sorbía los fideos limpiamente. Eso, por supuesto, no cambiaba el hecho de que comiera demasiado. Itsuki notó que Ayanoko Uji la había estado mirando desde que empezaron a comer, así que preguntó. ¿Pasa algo, Ayanoko Uji-kun? Si te parece raro como, de verdad lo siento. Bajó la mirada. Había acertado en parte, pero Ayanoko Uji decidió seguir molestándola un poco más. No realmente. Toda la clase sabe lo glotona que eres. Itsuki entrecerró los ojos y lo fulminó con la mirada mientras hacía un adorable puchero. Parece que todavía no aprendiste la lección, ¿eh? Dijo con tono juguetón. ¿Qué lección? Pensé que era yo quien te enseñaba. Resulta que era al revés. Supongo que tendré que renunciar a mi puesto y dejar que la profesora Itsuki se haga cargo. Se recostó en la silla y se cubrió la boca con una mano, fingiendo estar completamente conmocionado. ¡Qué malo eres! HMPH. Ayanoko Uji soltó una leve risa. Su reacción le resultó divertida y adorable. Las 5 hermanas realmente eran idénticas físicamente. Solo se diferenciaban por sus accesorios y sus distintas personalidades. En fin, ¿por qué no me creíste cuando dije que estaba a dieta? No, ya te dije que, Itsuki levantó una mano para interrumpirlo. Por favor, habla en serio al menos una vez, Ayanoko Uji-kun. Dejó de fulminarlo con la mirada. Su expresión era tranquila, pero él percibió una ligera sensación que le decía que ese no era el momento para bromear, a menos que quisiera echarlo todo a perder. Ayanoko Uji se aclaró la garganta. Para ser sincero, solo estaba haciendo una suposición. A pesar de su expresión seria, volvió a mentir con total naturalidad por varias razones. No podía decirle que la había estado observando desde que recibió aquella misión. Eso lo haría parecer un acosador. Además, según el archivo con la información personal de las quintillizas, era prácticamente imposible que Itsuki hiciera dieta, considerando su incomparable amor por la comida. Casi todos en la clase andan escasos de puntos, así que pensé que rechazaste su invitación por eso. Me alegra haber acertado. Itsuki lo escuchó atentamente y, cuando terminó, asintió con suavidad. Está bien. Te creo. Él dejó su vaso de jugo de naranja sobre la mesa. ¿Había alguna razón para que dudaras de mí? Ayanoko Uji no esperaba esa respuesta, especialmente viniendo de Itsuki. Eso lo dejó algo desconcertado y le hizo pensar que la situación era preocupante. Si había cruzado algún límite, quería solucionarlo cuanto antes.
No exactamente, es solo que, ya sabes, la mayoría de los chicos siempre tienen segundas intenciones cuando se acercan a una chica. Pero contigo nunca sentí esa clase de incomodidad. Además, también eres bastante cercano a otras chicas, como Kusida-san y Orikita-san. Así que puedo decir con confianza que ellas también se sienten seguras cuando están contigo, Ayanoko Uji-kun. Le dedicó una sonrisa amable. Ayanoko Uji sintió alivio al escuchar esas palabras. Aunque quiso corregir un par de cosas, especialmente lo de su vecina de asiento y esa chica tan insistente, decidió dejarlo pasar y simplemente esbozó una leve sonrisa. Gracias. Inclinó ligeramente la cabeza. Rió ella. Ahora sí que estás siendo amable, ¿eh? Vamos, no estoy acostumbrada a verte así. Ayanoko Uji negó con la cabeza, encontrando adorable su expresión avergonzada. Será mejor que terminemos de comer, Itsuki. Puede que las demás ya nos estén esperando. Cierto. Se me había olvidado por completo. 1, pequeño 2, pequeños idiotas parte 2 avanzaba tambaleándome por el camino de cemento que conducía al edificio comercial de 5 plantas, mientras gruesas gotas de sudor resbalaban por mi rostro. Hace un calor de mierda, me quejé. El verano no empezará hasta el próximo mes, pero la temperatura aumenta poco a poco cada día. En teoría, el ambiente debería estar lleno de la brisa primaveral, pero ocurre todo lo contrario. El aire está seco, sin una sola pizca de humedad. Cuesta imaginar cómo la humanidad ha logrado sobrevivir durante tantos años. Apenas era media mañana, pero el sol ya irradiaba con una intensidad sofocante. Me limpié el sudor de la frente. ¡Wosh! Debería haber traído un paraguas, pero ya no servía de nada lamentarse. Además, había sido decisión mía emprender este viaje por la superficie del infierno. Invitar a una chica a mi habitación durante el fin de semana era demasiado arriesgado y había muchas posibilidades de que nos descubrieran. Era mucho más seguro reunirme con ella en una de las salas privadas de karaoke. Espero que Ichika ya haya llegado al punto de encuentro, suspiré. Caminando junto a la hilera de árboles para protegerme del sol directo, seguí avanzando. En un campo de fútbol de césped rectangular de unos 100 metros de largo, 22 jugadores ignoraban por completo el calor abrasador, totalmente concentrados en la intensidad del partido. Quedaban solo 15 segundos y el marcador estaba empatado 1-1. El equipo defensor marcaba de cerca cada rival, sin permitir que ninguno cruzara la línea del área. Todas las miradas estaban fijas en el balón, colocado cerca del córner, analizando con atención cuál sería la siguiente jugada. Cuando el balón salió disparado, todos siguieron su trayectoria. Es un balón con efecto. El portero reaccionó por instinto y se lanzó hacia el poste más cercano, estirando los brazos hacia el aire. Sin embargo, enseguida comprendió que no era un disparo, sino un centro dirigido a uno de sus compañeros. El delantero saltó con la intención de rematar de cabeza, pero uno de los defensores anticipó la jugada y fue a disputarle el balón en el aire. Como el rival tenía ventaja de estatura, no pudo conectar el cabezazo y apenas logró desviar el balón hacia arriba. Balón suelto. A unos 3 metros del lugar donde el balón iba a caer, un chico de cabello negro se quedó paralizado por un instante, pensando qué hacer. Miró hacia su derecha y vio a su marcador correr hacia el balón. Shibata se movió de inmediato para cerrar el paso de Hirata. Volvió a mirarlo, y abrió los ojos con sorpresa. Hirata había desaparecido. Al oír el sonido del impacto a su izquierda, giró la cabeza. Allí estaba Hirata. Extendió la pierna derecha y golpeó el balón directamente hacia la portería. Un disparo de primera. Gol. El silbatazo del árbitro resonó mientras los vítores estallaban por todo el campo. El jugador del partido apretó el puño, todavía tendido sobre el césped. ¿Sí? Shibata le tendió una mano a Hirata, quien la aceptó con una sonrisa. Lo ayudó a ponerse de pie. Fue un gol increíble, Hirata-kun. Gracias, Shibata-kun. Los alumnos de cursos superiores también se acercaron para felicitar a todos por el gran partido que habían disputado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse poco a poco, Hirata divisó a una chica de cabello rubio recogido en una coleta, de pie a un lado del campo.
Shibata siguió la dirección de su mirada y reconoció a la persona. Ah, es la supuesta novia de Hirata. Hirata miró de reojo a Shibata, y este asintió. Discúlpame un momento, Shibata-kun. Nos vemos en el club, Hirata-kun. Ambos tomaron caminos distintos. Hirata se dirigió hacia Karuizawa, mientras Shibata caminó en dirección a sus senpais. Estuviste increíble, Hirata-kun, lo elogió ella. Gracias, respondió. ¿Qué haces aquí, Karuizawa-san? Se supone que el grupo de estudio se reúne al mediodía, ¿no? Era muy poco propio de él hacer una pregunta tan directa en lugar de saludar primero. Hirata estaba empapado de sudor de la cabeza a los pies. Además, no había ni una sombra en toda la zona, así que quería terminar la conversación cuanto antes. Es sobre eso, dijo ella en voz baja. ¿Podrías darme por fin una respuesta? Al comprender a qué se refería, los ojos de Hirata se abrieron ligeramente. Apartó la mirada de Karuizawa con una expresión de conflicto. Había pasado casi un mes desde que la chica frente a él se le había declarado. Y, durante todo ese tiempo, Hirata había seguido evitando el tema con la excusa de que necesitaba más tiempo para pensar. Empezaba a sentirse culpable por seguir alargando la situación. Abrió la boca, dispuesto a expresar sus verdaderos sentimientos. Para ser sincero, todavía no es. Y yo no quiero que vuelvan a hacerme bullying, Hirata-kun. Bajó la cabeza con ambas manos fuertemente apretadas. ¿Qué quieres decir, Karuizawa-san? Preguntó por reflejo, con la preocupación reflejada en la voz. Te tengo miedo, empezó a temblar. Fui víctima de acoso desde la primaria, mis compañeros ponían cadáveres de animales sobre mi pupitre, me echaban agua sucia cuando estaba en el baño, me obligaron a declarármele a un chico que ni siquiera me gustaba, me llamaban puta, y yo no quiero volver a pasar por algo así. Hirata le sujetó suavemente a ambos hombros. Tranquila, Karuizawa-san. Por favor, protégeme, Hirata-kun, suplicó. Yo, vaciló. Ni siquiera tienes que salir conmigo de verdad, levantó la cabeza para mirarlo. Podemos, simplemente fingir. Hirata había pensado rechazar su confesión porque aún no se sentía preparado para mantener una relación con nadie. Sin embargo, al escuchar el desesperado ruego de la chica, un recuerdo atravesó su mente. Un intenso sentimiento de arrepentimiento le oprimió el corazón. Deslizó una mano hasta la parte posterior de la cabeza de Karuizawa y la atrajo con suavidad hacia su pecho. Con la otra mano comenzó a acariciarle la espalda mientras respondía en un susurro. Está bien. Sentada cómodamente en el sofá, Ichika dio un sorbo a su jugo, disfrutando del sabor a naranja. Frente a ella, Ayano Kouji permanecía inclinado sobre la mesa, revisando las hojas del examen de Ichika. Esto es, inesperado, murmuró. Ichika dejó el vaso, ya medio vacío, sobre la mesa con una sonrisa de suficiencia. Ya te lo advertí antes. Se cruzó de brazos. Ese examen fue pan comido. Ayano Kouji levantó la vista y la miró directamente. Le lanzó las hojas de vuelta y se recostó en el sofá. Lo hiciste bien, dijo. Sin embargo, todavía no es suficiente. ¿Eh? Preguntó, sorprendida. ¿Qué quieres decir con todavía no es suficiente, Ayano Kouji? Estoy seguro de que no te diste cuenta, pero bajé la dificultad de este cuestionario en comparación con el anterior. Ichika solo pudo abrir la boca antes de soltar una risa forzada. Eso significaba que Ayano Kouji había dado en el blanco. Sí. Sacaste más de 50 puntos en las otras 4 materias y, sorprendentemente, obtuviste un 68 en matemáticas, aunque tus procedimientos son bastante descuidados. Hizo una pausa y fijó la mirada en Ichika. ¿De verdad estudiaste el material de repaso? Normalmente, Ichika apartaría la vista cuando se sentía presionada. Pero esta vez no lo hizo. Sostuvo directamente la penetrante mirada de Ayano Kouji. ¿Y si no lo hice? ¿Vas a volver a amenazarme? ¿Sigues siendo una princesa que nunca se rinde, eh? Fufu. Lástima. Ese es uno de mis mayores puntos fuertes. Sin embargo, apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y dirigió la vista al techo. Estás mintiendo. Solo ríndete, Ayano Kouji. Una idiota como tú no es capaz de progresar sin mi ayuda.
No creas que volver a llamarme idiota va a funcionar. Sonrió con suficiencia. Sigue soñando. Hay una gran diferencia entre llamarte idiota como un insulto y limitarme a decir un hecho, chica. Esbozó una leve sonrisa. Te llamo idiota porque, sin lugar a dudas, eres una gran idiota. Chica entrecerró los ojos y lo fulminó con la mirada. Ayano Kouji permaneció completamente imperturbable, con su habitual expresión indiferente. La tensión llenó la habitación. Su duelo de miradas se prolongó durante 2 minutos, hasta que Ichika terminó apartando la vista mientras hacía un puchero. Está bien, lo admito. Se cruzó de brazos. Leí el material de repaso unas cuantas veces. ¿Sigues mintiendo, Sería más creíble que dijeras que sí estudiaste, pero que no te concentraste, ¿no? Chasqueó la lengua. Bien. Tienes razón. ¿Contento? Sí. Asintió. Al menos hiciste el esfuerzo de leerlo. Ahora solo te falta concentrarte mientras estudias. Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre las piernas y entrelazando las manos. Ichika volvió a mirarlo mientras jugueteaba con un mechón de su corto cabello color fresa. Está bien, espera, un momento. Lo fulminó con la mirada. Si ya sabías que había estudiado, entonces ¿por qué me interrogaste? Solo querías fastidiarme, ¿verdad? Ayano Kouji soltó un suspiro. No hago preguntas sin motivo, chica. No me gusta perder el tiempo con cosas innecesarias, ¿de acuerdo? Como dije antes, todavía no es suficiente. Hice todas esas preguntas indirectas para que tú misma te dieras cuenta de cuál era tu error. TSK. Chasqueó la lengua. Para que lo sepas, odio ese lado de ti. No me importa. La ignoró por completo. En cualquier caso, aprende a concentrarte. No estoy completamente seguro, pero creo que cada clase tiene una nota mínima diferente para aprobar. ¿Qué quieres decir? Es solo una teoría. Como dije, creo que cada clase tiene su propia nota de aprobación. En la nuestra fue 32 en el último examen de práctica. ¿Y en la tuya, chica? Sus ojos comenzaron a vagar por toda la habitación. No lo sé. Ayano Kouji no pudo ocultar la decepción en su rostro y soltó un profundo suspiro. Espera, escúchame. Fui la única que reprobó en mi clase, así que obviamente me quedé en shock. Y además, sabiendo que escuchar sus excusas era una pérdida de tiempo, Ayano Kouji la interrumpió a mitad de la frase. ¿Y el resto de la clase? Intentó recordar. Creo que la mayoría sacó más de 80. Ichinose-chan, Kansaki y Yamaguchi obtuvieron más de 90. Él asintió. ¿Y los demás? Creo que todos sacaron más de 65, ya veo. Volvió a asentir. Tendrás que esforzarte mucho más, chica. Estás en una clase con un nivel académico muy alto. Ella arqueó una ceja, claramente molesta. Está bien. ¡Qué fastidio! No te preocupes. Seguiré enseñándote hasta que estés preparada para el examen. Lo dijo con total naturalidad, sin pensar siquiera en cómo podrían afectar esas palabras a la otra persona. Ayano Kouji. ¿Sí? Sabes, puedo jugar con los sentimientos de cualquier chico, pero, ¿por qué contigo no funciona? Preguntó. Desde la primera vez que nos vimos intenté seducirte. Luego, en el sendero, detrás del edificio de la escuela, y varias veces más. ¿Por qué? Ayano Kouji cambió de postura y respondió con absoluta seguridad. ¿Por qué tengo a Nino? Aunque Ichika esperaba esa respuesta, aún así se sorprendió al oírla directamente de su boca. Bajó la mirada. Ya veo. Ayano Kouji creyó que ya no tenía más preguntas. Sacó el teléfono y miró la hora. Dejémoslo por hoy, chica. Se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Espera. Ayano Kouji se detuvo y miró por encima del hombro, esperando que continuara. Y si Nino no, olvídalo, dijo, forzando una sonrisa. De acuerdo. Ayano Kouji tuvo la impresión de que Ichika quería preguntarle algo importante relacionado con Nino. Sin embargo, como ella decidió no continuar, dejó el tema ahí. Por cierto, sobre Hirata, él no está saliendo con nadie ahora mismo, ¿verdad?
Supongo que no. 1, pequeño 2, pequeños idiotas parte 3 tin. 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 El sonido del reloj de pared resonó por toda la biblioteca, anunciando a los estudiantes que ya eran las 6 de la tarde. Ayano Kouji cerró el libro que había estado leyendo y levantó la vista hacia los 4 estudiantes sentados al otro lado de la mesa. Se acabó el tiempo. Antes de que pudiera terminar la frase, los 4 le tendieron sus hojas de respuestas con total confianza. Ayano Kouji se aclaró la garganta y las tomó. Veamos si esas caras de suficiencia no traicionan sus respuestas. G. Asuma se tocó la nariz con orgullo. Solo revísalas. Estoy segura de que te sorprenderá lo rápido que hemos mejorado. Itsuki, Ichiasi y Miku asintieron con firmeza, con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Ayano Kouji no respondió. Bajó la mirada, tomó el bolígrafo y comenzó a corregir los exámenes. Bueno, sobre eso, Asuma retomó enseguida la conversación anterior, mientras las otras 3 la escuchaban. Ya habían pasado 2 semanas desde que se formó el grupo de estudio. Durante los últimos días, Ayano Kouji se había quedado con ellas hasta las 7 de la tarde con mucha más frecuencia, ya que Nino solía pasar el tiempo con sus compañeras de clase. Lejos de molestarle, en realidad lo agradecía. Había evaluado que Nino ya era perfectamente capaz de aprobar los exámenes parciales, siempre y cuando no descuidara sus repasos. Gracias a eso, ahora podía concentrarse más en las otras 2 hermanas que estaban en su misma clase. El progreso del grupo de estudio, especialmente el de Itsuki y Miku, avanzaba mejor de lo que había previsto. Durante las sesiones eran bastante aplicadas, mostraban un interés genuino por mejorar, aceptaban las correcciones que él señalaba sin rodeos y ponían en práctica los consejos que les daba. La verdad es que lo hicieron muy bien. Los exámenes parciales estaban cada vez más cerca y el tiempo pasaba volando. Ayano Kouji no podía permitirse desperdiciar ni un solo minuto. Desde la última vez que habló con Yotsuba, no había vuelto a contactar con ella. Siempre estaba acompañada de alguien. Si no era Sakayanagi, era la otra chica llamada Kamuro. Y como detestaba llamar la atención, Ayano Kouji decidió no acercarse. Itsuki se acomodó el cabello con aire presumido. Elogianos más, Ayano Kouji-kun. Vamos, dilo más fuerte. Ichiasi miró primero a Itsuki y luego a Ayano Kouji. Movía nerviosamente los brazos, preocupada de que él pudiera enfadarse por el comentario de su amiga. Itsuki-san no quiso decir que, ¿qué pasa, Ayano Kouji? ¿Te comió la lengua el gato? Añadió Miku, echando más leña al fuego sin necesidad. Es normal que te sientas abrumado, Ayano Kouji-kun. Asuma se encogió de hombros con una sonrisa. Después de todo, no todos los días unos alumnos superan a su profesor. Él las observó con su habitual expresión indiferente. Ayano Kouji no podía creer que aquellas 3 estuvieran tan orgullosas simplemente porque habían sacado más de 85 puntos en todas las materias del cuestionario que él mismo había preparado. Aunque, siendo sincero, parte de la culpa era suya. Durante esas 2 semanas se había acostumbrado a señalar sin rodeos todos sus malos hábitos al resolver ejercicios, como si fuera un padre regañando a sus hijas malcriadas. Además, de vez en cuando las molestaba sin motivo alguno, especialmente a Itsuki y Miku, solo porque sus rostros le recordaban demasiado a cierta persona. Bueno, chicas, la verdad es que superaron mis expectativas. Les devolvió los exámenes corregidos. Pero no sean ingenuas. Decir que ya me superaron, nada cambiará, aunque las 4 se unan contra mí. Las 4 se quedaron con la boca abierta al oír aquella declaración tan atrevida. Ninguna esperaba que les respondiera con tanta seguridad. Vaya, no puedo creer que nuestro profesor sea un narcisista de primera, comentó Itsuki. Estoy de acuerdo, asintió Miku. Pensé que era una persona normal y admitiría su derrota. Está en negación, ups. Me siento mal, sollozó Asuma con fingida tristeza. Creo que herimos el orgullo de Ayano Kouji-kun. Sniff, ustedes, Ichiasi, siempre tan nerviosa, las miró con absoluta incredulidad. El único blanco de sus burlas se limitó a soltar un suspiro.
Ayano Kouji volvió a mirar la hora y comprobó que ya casi eran las 6:15. Es hora de irme. Se levantó de la silla y comenzó a ordenar la mesa, preparándose para salir de la biblioteca. Las demás también guardaron sus pertenencias en sus bolsos y colocaron las sillas en su sitio. Por cierto, la reunión de hoy será la última. Las chicas, que ya se dirigían hacia la salida, se quedaron inmóviles. Poco a poco volvieron la cabeza hacia él, con una expresión imposible de describir. Deja de bromear, Ayano Kouji-kun. Asuma soltó una risa seca. Esa no tiene ninguna gracia, ¿sabes? Itsuki se sujetó un brazo y desvió la mirada. Supongo que lo siento por lo de antes. Creo que nos pasamos un poco. Miku simplemente lo observó con una expresión inusualmente seria. La única excepción fue Ichiasi. Ella siempre había esperado que el grupo de estudio terminara algún día. Después de todo, Ayano Kouji no podía dedicarles todo su tiempo. También necesitaba prepararse para los exámenes. Esa era la conclusión a la que había llegado. Ayano Kouji-kun, de verdad aprecio todo el esfuerzo que has hecho para enseñarnos. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a ayudarnos. Siempre te estaré agradecida. Hizo una ligera reverencia. Ichiasi-san. Asuma y Miku también inclinaron la cabeza. Itsuki, todavía confundida, hizo un pequeño puchero antes de bajar la cabeza hacia Ayano Kouji. No hace falta agradecerme. Yo también disfruté de este tiempo. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Continuemos con el grupo de estudio en otra ocasión. Ayano Kouji solía expresar sus propuestas como preguntas, dejando que los demás decidieran libremente. Sin embargo, esta vez fue él quien tomó la iniciativa, dando por hecho que el grupo de estudio no había terminado y que volverían a reunirse en el futuro. Deberías haber dicho eso desde el principio. Itsuki lo fulminó con la mirada, cruzándose de brazos. Las otras tres solo sonrieron mientras murmuraban por lo bajo. ¿Qué tsundere? Ayano Kouji ignoró la queja de Itsuki con total naturalidad, tomó su bolso y comenzó a caminar. Bueno, nos vemos mañana, chicas. Mientras observaban cómo el chico se alejaba tranquilamente hacia la salida, Miku, Asuma e Ichiasi suspiraron con resignación. Les costaba creer que un estudiante tan brillante fuera tan increíblemente torpe para captar el ambiente que lo rodeaba. ¿De verdad no se da cuenta de nada, eh? Asuma se llevó una mano a la frente. Suspiró, ya estoy acostumbrada, pero a veces Ayano Kouji-kun debería intentar pensar un poco más en los sentimientos de los demás. Ichiasi negó suavemente con la cabeza. Miku le dio unas palmaditas en la espalda a su hermana menor. Está bien, Itsuki. Ese chico es un completo idiota para estas cosas. Prepárate, porque va a ser una batalla muy larga. ¿Eh? Lo miró confundida, pero de repente la empujaron hacia adelante. Ayano Kouji-kun. Lo llamó Miku antes de que pudiera irse, escondiéndose detrás de Itsuki. Por suerte, ya quedaban muy pocos estudiantes en la biblioteca. Afuera ya había oscurecido y la hora de la cena estaba cerca. De lo contrario, la bibliotecaria seguramente les habría llamado la atención. Al oír que lo llamaban, Ayano Kouji se detuvo. Miró por encima del hombro, preguntándose si aún tenían algo más que decir después de haber dado por terminada la sesión de estudio. ¿Sí? Itsuki, que era la más cercana a él, se vio obligada a dar un paso al frente, mientras las otras tres la seguían. Itsuki se volvió torpemente hacia ellas con expresión desconcertada, pidiendo ayuda con la mirada. ¿Qué hago? Susurró. Asuma se llevó una mano a la frente e Ichiasi suspiró, pensando una vez más en lo inútil que era su amiga para ese tipo de situaciones. Itsuki quería preguntarte si vas a regresar al dormitorio, intervino Miku, como siempre respaldando a su hermana. A escondidas, Ichiasi y Asuma le levantaron el pulgar en señal de aprobación. Sí. Ayano Kouji asintió con total naturalidad. Al ver que todo iba según lo planeado, Miku apretó el puño detrás de la espalda y volvió a empujar suavemente a Itsuki, indicándole que continuara. ¿Podemos ir contigo? Preguntó Itsuki. Ichiasi y Asuma intercambiaron una mirada, mientras Miku soltaba un suspiro apenas audible. La actitud de su hermana empezaba a desesperarla.
No tengo ningún problema. Ayano Kouji notó que, de repente, todas actuaban de forma extraña, pero decidió ignorarlo para no perder más tiempo. Ustedes adelántense, dijo Azuma. Ichiasi-san y yo pasaremos por la tienda de conveniencia a comprar unas cosas. Le dio un codazo disimulado a Ichiasi, quien captó la indirecta de inmediato. Sí. Nos vemos mañana en clase. ¿Y tú, Miku? Preguntó Ayano Kouji. La chica dudó un momento. Debía dejar que Itsuki y Ayano Kouji regresaran solos al dormitorio, con la esperanza de que su hermana menor hiciera algún avance por el camino, o seguir desempeñando el papel de la mejor cómplice, empujando a su tsundere hermana a aceptar sus sentimientos por él. Iré con ustedes dos. Nos vemos mañana, chicas. Les hizo un gesto con la mano, y ellas le devolvieron el saludo. Caminar solo de camino a la escuela y de regreso al dormitorio siempre ha sido una rutina agradable para mí. Puedes decidir si apresurarte o disfrutar del mismo paisaje una y otra vez. No tienes que esperar a nadie ni ponerte al ritmo de otra persona. Tú marcas tu propio paso. Sin embargo, esta vez iba acompañado por las dos hermanas. Itsuki caminaba a mi lado, mientras Miku se quedaba unos pasos detrás de nosotros. Había notado desde hacía rato que ambas estaban actuando de forma poco habitual, pero no lograba comprender el motivo. Mientras no tenga nada que ver conmigo, no me importa. Ayano Kouji. El largo e incómodo silencio que nos había acompañado desde que salimos de la biblioteca finalmente se rompió, y le agradecí mentalmente a Itsuki por hacerlo. En realidad, el silencio no me molestaba. Pero si aquello que guardaban para sí mismas terminaba afectando su rendimiento en los exámenes parciales, entonces ya era un asunto distinto. Hay problemas que, vistos desde fuera, parecen insignificantes, pero que para quien los carga resultan un peso enorme. Lo aprendí por las malas durante la última salida de compras con Nino. Entramos en una tienda de cosméticos del quinto piso y Nino buscaba un lápiz labial de color rojo rosado. Como no tenía nada mejor que hacer, decidí ayudarla. Encontré uno de un tono parecido, aunque no exactamente igual. Escarlata. Se lo entregué sin pensarlo mucho y, en lugar de recibir un agradecimiento, terminé soportando una larga reprimenda. ¿Sí? Respondí, mirándola de reojo. ¿Cómo es que eres tan inteligente? Preguntó. Quiero decir, tus padres eran tan estrictos que pasabas casi todo el tiempo estudiando cuando eras pequeño. ¿Estrictos? Si lo que viví en aquella instalación pudiera describirse con esa palabra, entonces encontrar personas mentalmente estables sería algo excepcional. Casi nadie habría sobrevivido al infierno por el que pasé. Y no era una exageración. No me convertí en el único superviviente de mi generación por casualidad, sino gracias al absurdo programa de entrenamiento al que nos sometieron con el único propósito de poner a prueba los límites del ser humano. Algo así, respondí con indiferencia. Murmuró en voz baja. Mi padre también contrató tutores para mis hermanas y para mí, pero nunca funcionó. Además, leo mucho en mi tiempo libre, supongo que simplemente soy una idiota. Todo mi esfuerzo no sirve para nada. Era inevitable. Itsuki solo leía sin llegar a comprender realmente el contenido. Además, nunca había intentado conocerse a sí misma. ¿Cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades? Descubrir el método de estudio que mejor se adapta a uno mismo es fundamental para hacerlo más eficiente y, al mismo tiempo, disfrutar del proceso. No te llames idiota, le dije. ¿Eh? Se detuvo en seco. Para ser sincero, has progresado mucho más de lo que esperaba. Yo también me detuve y la miré por encima del hombro. Si alguien va a llamarte así, ese debería ser yo. El dolor exquisito. La noche anterior al fatídico día. Una chica de cabello color fresa claro, con un delantal blanco, estaba de pie frente a la estufa con una espátula en la mano. Bajo la impecable prenda se ocultaba un vestido de cuello alto sin mangas de color marrón moca, que se ajustaba con elegancia a sus curvas y realzaba su voluptuoso busto. La invitada preparaba la cena de esa noche en la cocina, mientras el dueño del cuarto permanecía sentado en la sala viendo la televisión. Los ojos de Ayano Kouji estaban fijos en la pantalla, pero su mente estaba en otra parte.
Todavía no lograba resolver el misterio de por qué, precisamente esa tarde, Ichika había irrumpido de repente en su habitación cargando una bolsa llena de ingredientes. Se supone que debería estar haciendo su último repaso para el examen, y, sin embargo, está aquí, en mi habitación, pensó con un suspiro. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, y por lo que había visto el día anterior, Ichika ya estaba lo suficientemente preparada para los exámenes parciales. Aún así, aquello no justificaba que descuidara el último día de estudio. Prepararle la cena quizá era su forma de agradecerle toda la ayuda que le había brindado. Esa fue la conclusión a la que llegó Ayanokuji tras casi media hora de darle vueltas al asunto. Espera. Ichika sabe cocinar. Un sudor frío recorrió su espalda. Una pregunta crucial, capaz de decidir si seguiría con vida al día siguiente, acababa de cruzar por su mente. Ayanokuji recordaba perfectamente el contenido del expediente. En ningún momento se mencionaban las habilidades culinarias de Ichika. Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades. Ichika era excelente creando una fachada perfecta, pero eso no significaba que también fuera buena cocinando. Que su hermana menor, Nino, fuera una cocinera excepcional no implicaba que Ichika compartiera ese talento. Esto es, no estará pensando en envenenarme, ¿verdad? Ahora que lo pienso, Ichika siempre decía que se vengaría cada vez que la hiciera enfadar. Disimuladamente dirigió la mirada hacia la cocina y encontró a la chica tarareando una melodía, con los brazos cruzados frente a una olla que hervía lentamente. Ichika acababa de añadir todos los ingredientes del curry a una olla de acero inoxidable y había colocado la tapa, esperando a que terminara de cocinarse. Además, tenía preparados otros 2 recipientes y una olla mediana a un lado. Los 2 primeros eran para el roux del curry y el brócoli, mientras que la olla más grande estaba destinada al arroz. Con solo echar un vistazo, Ayanokuji podía darse cuenta de que Ichika sabía perfectamente lo que hacía. Sin embargo, eso no bastó para disipar su ansiedad ante la posibilidad de terminar comiendo algo que ningún ser humano debería ingerir, sobre todo considerando que ella tenía motivos de sobra para querer vengarse. Confío plenamente en mi capacidad de adaptación, algunos incluso me consideran un genio en ese aspecto, pero jamás imaginé que tendría que adaptar mi estómago para soportar comida desastrosa. Pero si no pruebo lo que preparó, sería una falta de respeto. No puedo ignorar el esfuerzo que puso en cocinar para mí. Y pedirle que lo pruebe primero tampoco cambiaría nada. Sería absurdo crear una tensión innecesaria entre nosotros después de todo lo que hemos avanzado, solo por una ansiedad sin fundamento. Cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. Había tomado una decisión. Pasara lo que pasara, lo afrontaría. Lo último que deseaba era echar por la borda todo el esfuerzo que había invertido hasta ese momento. Aunque acabara con dolor de estómago durante el examen, siempre podría terminarlo rápidamente, mientras no tuviera que empezar de cero otra vez. Sea lo que tenga que ser. Apretó con fuerza el borde del sofá y tragó saliva, preguntándose cómo se sentiría si, de repente, toda su vida comenzara a pasar frente a sus ojos. Se escuchó el sonido del agua cayendo del grifo. Eso significaba que Ichika estaba lavando el arroz. No tardaría mucho en tener listo el curry con arroz. «Estoy sudando frío», murmuró para sí. «Yujú», exclamó ella con alegría. «¿Ya tienes hambre, mi perrito? No te preocupes, estará listo en unos minutos». Ayanokuji notó que Ichika giró ligeramente la cabeza y lo miró por encima del hombro con una sonrisa sospechosa dibujada en los labios. Dejando de lado aquella sonrisa inquietante, no pudo pasar por alto que acababa de llamarlo perrito. ¿En qué momento me convertí en un perro?, preguntó. «Señora zorra. Me llamas así aunque sabes que conmigo no funciona». Le lanzó una mirada fría. «¿Será que te falta vocabulario, señor no sabe leer el ambiente? ¿Otra vez con eso?». Suspiró. «Simplemente acepta el hecho de que no me gustas». «Ay», respondió ella, aunque su tono sonaba más irritado que herido. «¿De verdad eres brutalmente directo, eh?». Ichika se dio la vuelta, cruzándose de brazos y entrecerrando intensamente los ojos. «¿No es mejor ser sincero que decir dulces mentiras?».
preguntó él, inclinando ligeramente la cabeza con expresión seria. Ichika arqueó una ceja. Su mirada era lo bastante afilada como para atravesar la piel de cualquiera, pero el chico que la recibía no mostraba el menor signo de intimidación. Ambos continuaron sosteniéndose la mirada, decididos a que el otro fuera el primero en ceder en aquel silencioso duelo de voluntades. Entonces, un olor a harina quemándose llegó hasta sus narices, poniendo fin al enfrentamiento sin que hubiera un vencedor. «¡Mierda!», exclamó Ichika mientras estiraba rápidamente la mano hacia la perilla de la estufa. Ayano Kouji se levantó de un salto del sofá y corrió hacia la cocina, dispuesto a sujetar la misma perilla. Aquello hizo que ambos chocaran entre sí. Ichika perdió el equilibrio y su cuerpo comenzó a inclinarse lentamente hacia el suelo. Por suerte, los reflejos de Ayano Kouji estaban muy por encima de lo normal. Antes de que sus caderas tocaran el piso, sus largos brazos rodearon con rapidez, pero con suavidad, los hombros de Ichika, sujetándola con firmeza y evitando que cayera. Todo ocurrió tan deprisa que Ichika ni siquiera tuvo tiempo de gritar o reaccionar. Lo único de lo que fue consciente era de que hacía un instante había estado a punto de caer y ahora descansaba apoyada en el brazo de Ayano Kouji. Sus mejillas se tiñeron de rojo al darse cuenta. «Fue culpa mía», se disculpó él. Ichika recuperó el equilibrio con torpeza y, avergonzada, apoyó ambas manos sobre el pecho de Ayano Kouji para apartarlo. «No necesito tu ayuda». Desvió la mirada hacia otro lado. La habitual expresión impasible de Ayano Kouji dio paso a una de desconcierto. No entendía la reacción de Ichika. Para él, un simple gracias habría sido suficiente. Después de todo, solo había hecho lo que cualquiera haría. Sin embargo, ella apartó la vista y tenía el rostro completamente enrojecido por el enfado, o eso creyó él. ¿De verdad le molesta que la toque, eh? El incómodo ambiente duró apenas unos segundos, porque el mismo olor a quemado de antes volvió a llamar su atención. Ayano Kouji había aprendido la lección y se apartó de la estufa, dejando que Ichika la apagara. «¡Aro!», exclamó ella mientras bajaba la mirada, al borde de las lágrimas. Ayano Kouji soltó un suspiro y se dirigió al pequeño refrigerador. Sacó los ingredientes necesarios para preparar el roux y volvió a colocarse al lado de Ichika. Después abrió el gabinete sobre la encimera, sacó otra cacerola y apartó la que contenía el roux quemado. Ichika, todavía desanimada, lo observó con desconcierto. Había pensado que Ayano Kouji se burlaría de ella por haber sido tan descuidada. Sin embargo, sin decir una sola palabra, simplemente empezó a prepararlo de nuevo. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que no lo hacía nada mal. Ayano Kouji estaba completamente concentrado en lo que hacía. Añadió la harina, ajustó el fuego y removió la mezcla con paciencia. Quizá no poseía el talento natural de Nino para la cocina, pero era evidente que tenía experiencia y que se tomaba cocinar muy en serio. Poco a poco, la tristeza de Ichika comenzó a disiparse. Tras dejar escapar un profundo suspiro, desapareció por completo. Una leve sonrisa apareció en sus labios y la dureza de su expresión se desvaneció. Volvió a lavar el arroz en la olla mediana y comenzó a cocinarlo. Los dos siguieron con sus tareas sin intercambiar una sola palabra, disfrutando en silencio de aquella tranquila atmósfera. Sentados uno frente al otro, ambos tenían ante sí un plato de curry con arroz recién preparado. Ayano Kouji miró a Ichika con curiosidad. Desde hacía rato, la chica mantenía la cabeza agacha sin decir una sola palabra. «Ichika, ¿qué ocurre?», preguntó. Ella levantó ligeramente la cabeza y fijó la vista en los labios de Ayano Kouji. «No quiero oír ningún comentario sobre la cena, así que no esperes un nivel de cocina como el de Nino». Ayano Kouji permaneció con expresión inexpresiva. Su decepción era evidente en el rostro, aunque decidió no decirla en voz alta. «No te preocupes», respondió. «Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades. Aprecio sinceramente el esfuerzo que hiciste al preparar este curry con arroz». Juntó las palmas de las manos, e Ichika lo imitó. «Itadakimasu». Ayano Kouji tomó la cuchara y empezó a comer lentamente. Mientras tanto, Ichika seguía sin tocar su comida. Las palabras de Ayano Kouji no dejaban de resonar en su cabeza, haciendo que sus orejas se tiñeran de rojo. Para su suerte, o quizá para su desgracia, él no se dio cuenta.
¿Qué es lo que te gusta de Nino?, preguntó Ichika de repente. Ayanoko Uji dejó la cuchara sobre el plato y la miró directamente. Todo. ¿Lo dices en serio?, preguntó ella en voz baja, sin exagerar su reacción como de costumbre. Sí, estuvo a punto de responder al instante, pero decidió pensarlo un momento. Bueno, si soy sincero, no sabría explicarlo. Ayanoko Uji no estaba mintiendo. Su primer encuentro con Nino había sido completamente parte de una misión. Se había acercado a ella con la intención de manipularla, aprovechándose de aquello que llamaba su atención. Pero, conforme pasó el tiempo, empezó a notar que Nino lo estaba cambiando poco a poco. No comprendía aquella extraña emoción que crecía en su interior. Algunos la llamarían amor. Sin embargo, él seguía convencido de que era incapaz de sentir algo así. Continuó negándolo. Se aferró a su misión, convencido de que todo había sido una actuación desde el principio. Incluso se mostraba innecesariamente frío con ella, todo por satisfacer su propio egoísmo. En realidad, lo único que hacía era prolongar su propio sufrimiento. Sí. Podía seguir negándolo. Podía repetirse una y otra vez que en realidad no le gustaba. Pero eso no cambiaba un hecho innegable. Sentía algo por ella. Tal vez solo fuera afecto. Tal vez fuera algo mucho más profundo. Fuera lo que fuera, definitivamente sentía algo por Nino. Está bien, creo que entiendo más o menos a qué te refieres, murmuró Ichika, apartando la mirada con las mejillas ligeramente sonrojadas. No esperaba oír eso de ti. Se llevó una cucharada de curry a la boca. Entonces, ¿de verdad te gusta esa persona? ¿No la seduces deliberadamente para luego abandonarla de la nada cuando pierdes el interés? Normalmente, un comentario así de Ayanoko Uji le habría valido una mirada fría y fulminante de Ichika. Pero esta vez, ella solo negó con la cabeza y bajó la vista. ¿De verdad esa es la clase de chica que crees que soy?, preguntó en voz baja. Incluso el insensible Ayanoko Uji lamentó ligeramente haber dicho aquello y dudó antes de responder. El ambiente incómodo que se había estado formando desde antes por fin empezó a hacerse evidente para él. Además del incidente en la cocina, Ichika había estado comportándose de una forma completamente distinta desde que entró en su habitación. No. Dejó la cuchara sobre el plato y bajó la mirada. ¿Qué está pasando? Un tenue rubor tiñó las mejillas y las orejas de Ichika. A diferencia de antes, esta vez Ayanoko Uji lo notó con claridad. Esto no es una actuación, ¿verdad? Apartó esa duda de su mente. Le parecía demasiado auténtico como para ser fingido. Sabía distinguir cuando alguien estaba actuando y cuando no. Y, en ese momento, estaba convencido de que ella no fingía. Cuando una persona tan traviesa como Ichika se avergonzaba hasta el punto de no poder sostener la mirada de la otra persona, era porque estaba mostrando una faceta completamente distinta de sí misma. Lo mismo ocurría con quienes siempre aparentaban ser perfectos. Si de pronto guardaban un silencio incómodo, era porque otra parte de su personalidad, totalmente diferente, salía a la superficie. Me alegra oír eso, susurró ella. Un silencio incómodo se instaló entre los dos. Continuaron comiendo el curry en silencio, sin hablar ni mirarse. Ayanoko Uji ya había terminado la mitad de su plato, mientras su mente analizaba sin descanso la mejor forma de escapar de aquella situación tan desconocida para él. Su incomodidad era evidente. Ichika sabía desde el principio que todo era inútil. Nunca se le había pasado por la cabeza competir con su hermana menor. Ayanoko estaba a punto de aclarar el malentendido cuando el teléfono de Ayanoko Uji sonó. Tin. Él la había oído perfectamente, pero fingió no darse cuenta y sacó el móvil del bolsillo. En la pantalla solo aparecía un número. El remitente no estaba registrado entre sus contactos. Abrió el correo y leyó el mensaje en silencio. Una fría noche para ti, Ayanoko Uji-kun. A estas alturas ya no hace falta que me presente, ¿verdad? En fin, ven ahora mismo al karaoke, sala 3. Puedo darte la información que has estado buscando y, a cambio, solo te pediré unos minutos de tu tiempo. Le bastó una sola lectura para comprender qué estaba tramando Sakayanagi.
Tuvo que elegir entre quedarse atrapado en aquella atmósfera tan incómoda o ir a escuchar a alguien que tenía una opinión demasiado alta de sí misma. A regañadientes, eligió la segunda opción. Ya se había imaginado que el ambiente terminaría empeorando, así que aprovechó la oportunidad para marcharse antes de que ocurriera. Tengo que salir un momento, dijo mientras se levantaba de la mesa. Puedes irte cuando termines, chica. Solo deja los platos en el fregadero. Yo los lavaré después. Ah. Abrió la boca, sorprendida. Está bien, qué grosero eres. Chica reprimió su decepción y bajó la mirada. Ayano Kouji sacó la sudadera gris con capucha del cajón y se la puso, preparándose para salir. Espera. Lo llamó ella. Ten cuidado de camino. Gracias. Dentro de una lúgubre sala estaba sentada una chica de cabello plateado hasta los hombros. Ambos brazos descansaban sobre los apoyabrazos del sofá, mientras cruzaba una esbelta pierna sobre la otra. A su lado permanecía de pie otra joven. Tenía el cabello largo de color púrpura recogido en una coleta y unos afilados ojos violetas con un ligero degradado. ¿Por qué demonios tengo que hacer esto?, preguntó con frialdad la segunda. Fufu. Soltó una suave risita. Necesito que seas mi guardaespaldas, Kamuro-san. Kamuro chasqueó la lengua con suficiente fuerza para que Sakayanagi la oyera. Ni se te ocurra tratarme como si fuera un perro guardián. Y si la persona con la que vas a reunirte se pone violenta, te las arreglas sola. Cualquier otra persona habría reaccionado con molestia ante esas palabras. Sin embargo, Sakayanagi solo respondió con una sonrisa llena de suficiencia. Te ves adorable, Kamuro-san. ¿De verdad voy a dejarte tirada, Sakayanagi? ¿De verdad puedes hacerlo?, preguntó mientras giraba ligeramente la cabeza para mirarla de reojo. Su tono era completamente indiferente, sin la menor intención amenazante. Pero, para Kamuro, aquellas palabras equivalían a una sentencia de muerte. Era como si sintiera el cañón de una pistola apoyado en la nuca o el filo de un cuchillo rozándole el cuello. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. TCH. Lo único que pudo hacer fue chasquear la lengua con frustración y cruzarse de brazos, consciente de que no tenía poder alguno frente a alguien que conocía perfectamente su punto débil. Pero no te preocupes, Kamuro-san. Puede que los demás lo consideren un ser incomparable, una bestia con piel humana, pero, a mis ojos, no es más que una persona común. Una imitación jamás podrá vencer a un genio nato. Kamuro escuchó el monólogo de Sakayanagi con desconcierto. Hasta ese momento seguía sin comprender por qué alguien como Sakayanagi, una de las líderes de la clase A, estaba tan obsesionada con un estudiante de la clase D. Después de todo, la jerarquía escolar colocaba a la clase A en la cima y a la clase D como la peor y más inferior de todas. Esa era una de las razones por las que le resultaba tan extraño su comportamiento. ¿Por qué estás tan obsesionada con él?, preguntó. Incluso me ordenaste vigilar a Yotsuba y permanecer a su lado donde quiera que fuera. Fufu. Aunque te lo explicara, dudo mucho que lo entendieras. Sakayanagi entrecerró los ojos, dejando claro que no necesitaba saber más. Entonces, ¿cómo se conocieron? Kamuro entendía perfectamente la advertencia implícita en aquella mirada. Pero, fiel a su carácter obstinado y desafiante, no pensaba retroceder. Es mi amigo de la infancia, respondió Sakayanagi con total naturalidad. Ah, ¿qué pasó? ¿Te robó unos caramelos y por eso le guardas tanto rencor? Sí, me robó algo. Pero no una tontería como unos caramelos. ¿Quieres intentar adivinar qué fue?, contestó Sakayanagi con una sonrisa burlona. Quien había intentado burlarse terminó siendo la víctima de la broma. ¿Cómo habían cambiado las tornas? Kamuro dejó de discutir y se limitó a hacer lo que le habían pedido, esperando en silencio a la persona a la que Sakayanagi había citado. Entonces, el cierre electrónico emitió un leve pitido. ¡Tin! La puerta insonorizada comenzó a deslizarse lentamente, revelando a la persona que aguardaba al otro lado. Tras terminar de cenar, Ichika dejó los platos en el fregadero y guardó la porción que había sobrado en el refrigerador. Que Ayano Kouji la hubiera dejado sola de repente le había arruinado el ánimo.
Era completamente normal que se enfadara, considerando todo el esfuerzo que había hecho solo para que él se marchara en cuanto encontró la oportunidad. Sin embargo, en lugar de enfadarse, solo se sintió desanimada. De verdad le desagradó tanto como para salir corriendo en cuanto tuvo la oportunidad. Se preguntó, buscando una respuesta en su interior. Lo único que Ichika quería era marcharse de aquella deprimente habitación. Pero el pensamiento de que aquella sería la última vez que podría estar allí se lo impedía. ¿Por qué? ¿Por qué siquiera? Reprimió esos pensamientos y se obligó a seguir adelante, mientras continuaba fregando los platos con la esponja. Una atmósfera pesada y melancólica parecía envolverla. Intentó encontrar algo de consuelo en aquella habitación tan sombría, una sensación desconocida para ella. Al final, fracasó. Cerró el grifo y salió de la cocina. Se llevó una mano al pecho, sintiéndolo extrañamente pesado, y se dispuso a abandonar el lugar para siempre. Entonces, un pequeño cajón llamó su atención. Era el mismo que había visto la última vez. Encima seguía sin haber nada, salvo aquel pequeño conejo de peluche. Una suave risita escapó de sus labios al pensar en lo fuera de lugar que se veía aquel muñeco en la habitación de un chico de preparatoria. Lo tomó con delicadeza y lo abrazó con fuerza. Una sensación cálida y familiar inundó su pecho. Eres lo único que me da un poco de consuelo en este lugar tan deprimente. Mientras disfrutaba sinceramente de aquella inesperada tranquilidad, notó que uno de los cajones frente a ella no estaba completamente cerrado. Extendió la mano con intención de empujarlo para cerrarlo, pero cambió de idea. Recordó que la última vez había intentado encontrar algo sospechoso en la habitación y que precisamente ese cajón había sido el único que no había revisado. Ya había perdido el interés en intentar separar a Yanokuji y Nino. Lo abrió únicamente por curiosidad, pensando que quizá encontraría otro regalo de su hermana. Esto es, para su sorpresa, encontró una carpeta blanca. Lo más extraño era la advertencia impresa en la portada. No abrir. Naturalmente, aquello despertó el impulso de hacer exactamente lo contrario. ¿Qué demonios? Los ojos de Ichika se abrieron de par en par. El pequeño conejo de peluche resbaló de sus manos y cayó al suelo. La noche terminó y dio paso a un nuevo día. Por fin había llegado el examen de mitad de curso. Estudiantes nerviosos ocupaban sus asientos por toda la escuela, volcándolo todo en las hojas de examen después de semanas enteras de preparación. Ayano Kouji recorrió las preguntas con una rápida mirada y comenzó a escribir las respuestas sin la menor dificultad. De reojo observó a su lado y comprobó que Orikita también resolvía el examen con total facilidad. Después dirigió discretamente la vista hacia las dos hermanas. Una leve sonrisa apareció en sus labios al ver que ninguna de las dos se precipitaba. Ambas leían cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Ya conocía perfectamente sus hábitos al hacer exámenes. Por eso sabía que, hasta ese momento, les estaba yendo bien. En cuanto a las otras tres hermanas, no podía estar seguro. Pero mientras siguieran sus consejos y plasmaran en el examen todo lo que habían aprendido durante aquellas infernales semanas de estudio, todo saldría bien. Al menos, eso era lo que él creía firmemente. Todo marchaba según lo previsto. Después de esto tendría una reunión con el presidente de la escuela para discutir los términos del acuerdo y aclarar ciertos asuntos. Ayano Kouji hizo girar el lápiz entre sus dedos. Ya había terminado de responder el examen, se aburría esperando a que terminara la primera hora y decidió adelantar el siguiente apartado. Afuera soplaba el viento. Pesadas nubes oscuras cubrían el cielo, mientras hojas verdes y secas danzaban sin control en el aire. Había las mismas probabilidades de que lloviera que de que no. Sus ojos color avellana dorada contemplaban, sin vida alguna, el sombrío paisaje al otro lado de la ventana. El acto final de su plan aún no había comenzado. Rezó para que todo saliera bien. Todo estaba preparado. Las clases por fin terminaron ese día. Los estudiantes que creían haber rendido bien abandonaban la escuela con aire de confianza, convencidos de haber superado los exámenes de mitad de curso. En cambio, quienes no estaban tan seguros caminaban con los hombros caídos y los pies arrastrándose por el suelo, como si fueran muertos vivientes.
Mientras la mayoría solo pensaba en cómo les había ido en los exámenes, unos pocos tenían la mente ocupada en otra cosa. Frente a la entrada principal de la escuela permanecía inmóvil una chica de cabello color fresa claro. Los alumnos agotados que salían del edificio le dirigían miradas curiosas. Tenía la cabeza baja, el flequillo ocultándole los ojos y sostenía con ambas manos una carpeta blanca. Cualquiera podía darse cuenta de que estaba sufriendo. El motivo, sin embargo, era un misterio. Tal vez había suspendido el examen. Después de todo, aquello no era algo de lo que cualquiera pudiera reírse. También parecía estar esperando a alguien. Pero no dejaban de ser simples suposiciones. Nadie tenía fuerzas para entrometerse en los problemas ajenos, así que siguieron su camino hacia los dormitorios. Entonces empezó a llover. Ella no se movió. Algunos estudiantes que la vieron empapándose bajo la lluvia sacaron sus paraguas con la intención de acercarse. Pero alguien se les adelantó. Un paraguas negro se detuvo frente a la chica, cubriéndola de la lluvia. «Ya sabes que ya no sirve de nada, ¿verdad?», dijo ella con sarcasmo. El chico de cabello castaño no respondió. Solo la observó en silencio. Ella levantó lentamente la cabeza. Miró a Ayano-kuji. Su uniforme estaba completamente empapado. Desde el cabello hasta los pies, la lluvia había calado cada parte de su cuerpo. Aún así, él alcanzó a distinguir las lágrimas que recorrían su rostro. Estaba llorando. Había intentado ocultarlo dejando que la lluvia las confundiera. Y, sin embargo, él seguía sin decir una sola palabra. «Toma». Le tendió la carpeta blanca. «Creo que esto te pertenece». La carpeta estaba completamente mojada. Era evidente que todos los documentos del interior también lo estaban. Aún así, Ayano-kuji la tomó sin vacilar. Ni siquiera se molestó en abrirla. Ya sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. De pronto, Nino soltó una risa. «¿Era por esto que te acercaste a mí?». Ayano-kuji. Él permaneció en silencio. La risa histérica de Nino se apagó y apretó con fuerza los puños. ¿Acaso, todo el tiempo que pasamos juntos, todo eso, no fue más que una actuación? Sus ojos suplicaban una respuesta. Ayano-kuji simplemente bajó la mirada. No salió ni una palabra de sus labios. «Así que, ¿no vas a responder, eh?». Desvió la vista, incapaz de ocultar el dolor reflejado en sus ojos. «Supongo que fui una completa idiota por creer que alguien tan amable y comprensivo podía empezar a interesarse en mí de la nada. Me ayudaste a estudiar, me diste motivación, me repetiste una y otra vez que todo saldría bien mientras estuvieras a mi lado». Su voz comenzó a quebrarse. De verdad, me enamoré demasiado de ti, maldita sea». El largo flequillo castaño de Ayano-kuji ocultaba su expresión. Nino era incapaz de ver su rostro. «Así que todo se reducía a mi padre, ¿eh? Genial. Como siempre». Soltó una breve carcajada. Las lágrimas comenzaron a correr sin control por sus mejillas. «¿Puedes responderme una sola pregunta, por favor?». Él asintió levemente. «¿Te gusto?». Aún tenía esperanza. Todavía rezaba para que, aunque fuera una mínima parte de todo aquello, hubiera sido sincera. Para que Ayano-kuji hubiera sentido algo por ella y no hubiera hecho todo únicamente por dinero. No. Bofetada. El sonido de la bofetada resonó entre el incesante golpear de la lluvia. Los estudiantes refugiados bajo la entrada y quienes pasaban por allí fueron testigos de la escena. «Ya veo», Nino no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del paraguas. Toda la tristeza que llevaba dentro terminó desbordándose mientras buscaba refugio bajo la lluvia. Y la lluvia la abrazó. Ayano-kuji no fue tras ella. Permaneció inmóvil donde estaba. No había mentido. Había dicho la verdad. No era que no le gustara. Sus sentimientos ya habían ido mucho más allá de eso. Él la ama, suspiró. Ayano-kuji alzó la vista hacia el gris y oscuro cielo. «¿Qué sentimientos tan complicados?».